En una noche de julio del año 1216, un fraile oraba fervientemente en su pequeña cueva del bosque. Pedía a Dios la virtud de la humildad. Le llamaban hermano Francisco, y aunque tenía 34 años, ya era conocido y amado por miles de personas. 12 años más tarde y solo 22 meses después de su muerte, la Santa Madre Iglesia lo proclamaría santo. Pero el poverelo se consideró siempre el jefe de los pecadores. En el silencio de la noche imploraba a Dios Todopoderoso que tuviese misericordia de los pobres pecadores, recordando las palabras del Señor. A menos que hagan penitencia, todos perecerán. Pensaba en su propia juventud solo 12 años antes. Había sido inquieto, frívolo, ambicioso, mujeriego y por último, soldado. Difícilmente le daba algún momento de su atención a Dios. Aquella noche, el Señor le dijo al poverelo: Francisco, ¿quién puede hacerte mayor bien, el amo o el siervo? Francisco guardó esta lección a su corazón y decidió poner de primero lo primero. Le preguntó al amo cómo podría servirle y Jesús, el amado Salvador, que abrazó la agonía de la cruz por todos los hombres, le miró con ternura y afecto y le dijo: repara mi iglesia. Desde entonces, cuando Francisco pensaba en lo delicado, bueno y amoroso que era Jesús, rompía en llanto y exclamaba: el amor no es amado. Primero, Francisco tomó las palabras del Señor literalmente y con gozo reparó la capilla donde había recibido la visión del Señor. Después, bajó al bosque en el Valle de Asís y reparó la vieja capilla de Nuestra Señora de los Ángeles llamada Porciúncula, que quiere decir pequeña porción. Por su devoción a la Santísima Virgen y por su reverencia a los ángeles, tomó la Porciúncula como lugar de vivienda. Los campesinos insistían que ellos muchas veces escuchaban ángeles cantando en la Porciúncula. Ahí fue donde los primeros hermanos se unieron a él en la vida nueva de santa pobreza, trabajo manual, cuidando a los leprosos, mendigando y predicando el amor de Cristo. Siendo los benedictinos propietarios de aquel lugar, Francisco pagaba como renta anual una canasta de pescado. Oprimido por el pensamiento de ser indigno ante la misión de fundar la orden religiosa, subió a una cueva en las montañas. Ahí, durante una tormenta, se echó al piso y, con una perfecta contrición, rogó a su Salvador que le perdonara los pecados de su vida pasada. En la angustia de su alma, él gritaba: ¿quién eres tú, mi querido Señor y Dios? ¿Y quién soy yo, vuestro miserable gusano de siervo? Mi querido Señor, quiero amarte. Mi Señor y mi Dios, te entrego mi corazón y mi cuerpo, y yo quisiera, si tan solo supiera cómo, hacer más por amor a ti. Y repetía: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Luego, una dulce y gentil paz, la maravillosa paz del Señor, llegó a su pura y penitente alma y le dijo: Francisco, tus pecados han sido borrados. Desde entonces, por la gratitud que sentía, ardía en un deseo apasionado de obtener el mismo favor celestial por todos los pecadores arrepentidos, y por eso oraba y pedía fervientemente esa noche en la cueva del bosque. De repente, él sintió un impulso irresistible de ir a la pequeña iglesia, la Porciúncula. En cuanto entró, como siempre, se arrodilló, inclinó su cabeza y dijo esta oración: Te alabamos, Señor Jesucristo, en todas las iglesias del mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Luego, al alzar su mirada, en su asombro, Francisco vio una luz brillante arriba del pequeño altar y en unos rayos misteriosos él vio al Señor con su Santísima Madre con muchos ángeles. Con pleno gozo y profunda reverencia, Francisco se postró en el piso ante esta gloriosa visión y Jesús le dijo: Francisco, pide lo que quieras para la salvación de los hombres. Sobrecogido al escuchar estas palabras inesperadas y consumidas por un amor angelical, por su misericordioso Salvador y por su Santísima Madre, Francisco exclamó: Aunque yo soy un miserable pecador, yo te ruego, querido Jesús, que le des esta gracia a la humanidad. Dale a cada uno de los que vengan a esta iglesia con verdadera contrición y confiesen sus pecados, el perdón completo e indulgencias de todos sus pecados. Viendo que el Señor se mantenía en silencio, Francisco se dirigió con un confiado amor a María, refugio de los pecadores, y le suplicó: Te ruego a ti, Santísima Madre, la abogada de la raza humana, que intercedas conmigo por esta petición. Entonces Jesús miró a María y Francisco se alegró al ver a ella sonreír a su divino Hijo, como quien dijera: Por favor, concédele a Francisco lo que te pide, ya que esa petición me hace feliz. Inmediatamente nuestro Señor le dijo a Francisco: Te concedo lo que pides, pero debes ir a mi vicario, el Papa, y pídele que apruebe esta indulgencia. La visión entonces se desvaneció, dejando a Francisco en el piso de la capilla, llorando de alegría, con profundo amor y agradecimiento. Temprano, en la mañana, Francisco salió con el hermano Maceo a la cercana ciudad de Perugia, donde un nuevo papa había sido electo, Honorio III. En el camino Francisco empezó a preocuparse, ya que iba a pedirle al papa un privilegio muy grande para una capilla desconocida. Ese tipo de indulgencia solo se le había concedido a la tumba de Cristo, a la de San Pedro y San Pablo y a los que participaban en las cruzadas. Entonces, Francisco oró arduamente a Nuestra Señora de los Ángeles. Cuando llegó el turno de hablar con el Papa, Francisco se dirigió con gran humildad: Su Santidad, unos años atrás reparé una pequeña iglesia en honor a la Santísima Virgen. Le suplico le conceda recibir indulgencias, pero sin tener que dar ninguna ofrenda. Francisco estaba pensando en los pobres. El Papa replicó: No es muy razonable lo que pides, pues quien desea una indulgencia debe hacer un sacrificio. Pero bueno, ¿de cuántos años quieres que sea esta indulgencia? Francisco respondió: Santo Padre, ¿podría usted no darle años específicos, sino almas? ¿Qué significa eso de almas, Francisco? Ahora Francisco tuvo que elevar una oración ferviente a Nuestra Señora, ya que debía explicarle al Papa lo que significaba su petición. Con mucha humildad pero con firmeza, hizo su extraordinaria petición, la que ha sido conocida como la indulgencia de la porciúncula. Yo deseo, si le pareces, a su santidad, por las gracias que Dios concede en esa pequeña iglesia, que todo el que entre en ella, habiéndose arrepentido sinceramente, confesado y habiendo recibido la absolución, que se le borren todos los pecados y las penas temporales de ellos en este mundo y en el purgatorio, desde el día de su bautismo hasta la hora en que entren en esa iglesia. Impresionado por esta firme y sincera petición, el Papa exclamó: Estás pidiendo algo muy grande, Francisco, ya que no es la costumbre de la corte romana conceder este tipo de indulgencia. Reconociendo que esta oportunidad de traer gracia a la humanidad podía desvanecerse en aquel instante, Francisco añadió con fervor y vehemencia y con una serenidad devastadora: Reverendísimo Santo Padre, yo no le pido esto por mí mismo.
lo pido en nombre de aquel que me ha enviado, nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, el Papa recordó que su gran predecesor, Inocencio III, estaba convencido que Jesucristo se le aparecía y guiaba de manera especial a este pequeño y santo poverelo. Movido por el Espíritu Santo, el vicario de Cristo solemnemente declaró 3 veces: «Es mi deseo que se te sea concedida tu petición». Pero los cardenales que estaban presentes, al escuchar esta innovación revolucionaria, protestaron y reclamaron al Papa que esta rica y nueva indulgencia debilitaría las cruzadas. En términos fortísimos le exigieron que la cancelara. Pero el Papa les dijo: «Yo no cancelo lo que he concedido. Entonces restríngela lo más posible». El Santo Padre llamó a Francisco y le dijo: «Nosotros te concedemos esta indulgencia y debe ser válida perpetuamente, pero solo en un día cada año, desde las vísperas a través de la noche hasta las vísperas del día siguiente». Francisco sumisamente bajó la cabeza y después de agradecer al Papa, se levantó y comenzó a salir. Pero el Papa le llamó: «¿A dónde vas, tú pequeño poverelo? No tienes garantía sobre esta indulgencia». Francisco se volvió hacia él y con su simpática y confiada sonrisa le dijo: «Santo Padre, su palabra es suficiente para mí. Si esta es la obra de Dios, es Él quien hará su obra manifiesta. No necesito ningún otro documento. La Santísima Virgen María habrá de ser la garantía, Cristo el notario y los ángeles los testigos», recordando la visión. Francisco escuchó estas palabras en su oración. «Francisco, quiero que sepas que esta indulgencia que ha sido concedida a ti en la tierra ha sido confirmada en el cielo». Con gran gozo compartió esta revelación al hermano Maceo y juntos aligeraron el paso para ir a darle gracias a Nuestra Señora de los Ángeles en la Porciúncula. Para la solemne inauguración de este perdón en la Porciúncula, Francisco escogió el 2 de agosto porque fue el primer aniversario de la consagración de esta Santa Capilla y porque agosto 1 era la fiesta de la liberación de San Pedro de las cadenas que tenía en la cárcel. 2 de agosto es el día de Nuestra Señora de los Ángeles. En presencia de los obispos de Asís, Perugia, Todis, Spoleto, Gubbio, Nocera y Foligno, anunció Francisco a la multitud la gran noticia: «Quiero mandaros a todos al paraíso, anunciándoles la indulgencia que me ha sido otorgada por el Papa Honorio. Sabed pues que todos los aquí presentes, como también cuantos vinieran a orar a esta iglesia, obtendrán la remisión de todos sus pecados». Jesús y María confirmaron su aprobación del gran perdón de la Porciúncula. Una vez a un santo fraile franciscano, Beato Conrado de Ofida, la Virgen Santísima se le apareció envuelta en un rayo de luz con el niño Jesús en sus brazos en la puerta de la Porciúncula. El niño bendecía a todos los peregrinos que entraban en la capilla de su madre para adquirir el perdón de los pecados. Más tarde, los obispos de Asís y otros papas promulgaron documentos confirmando el gran perdón de la Porciúncula. La pequeña iglesia dedicada a la Santísima Virgen se convirtió en uno de los más famosos santuarios de peregrinación en toda Europa. Más tarde, Gregorio XV hizo extensivo el jubileo de la Porciúncula a todas las iglesias franciscanas del mundo. En 1921, el Papa Benedicto XVI canceló la restricción de manera que se pueda obtener indulgencias a cualquier día. Según el decreto de la Penitenciaría Apostólica del 15 de julio de 1988, Portiunculae Sacrae Aedes, se puede ganar la indulgencia en la Porciúncula durante todo el año, una sola vez al día. Cada año una multitud de fieles acude allí para recibir el perdón de Asís, también llamado indulgencia de la Porciúncula.
El perdón de así se puede obtener para uno mismo o para los difuntos. Las condiciones son las prescritas para las indulgencias plenarias. Visita al santuario con la recitación de un Padre Nuestro y un credo, confesión sacramental y Santa Comunión. Rezar según las intenciones del Sumo Pontífice. Los peregrinos pueden obtener la indulgencia todos los días del año.